Amigos de Noticias de hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. La inteligencia de Estados Unidos asegura que Putin impondrá la ley marcial para una guerra larga. Y Estados Unidos acusa al líder de pandilla haitiana por secuestros. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. La inteligencia de Estados Unidos asegura que Putin impondrá la ley marcial para una guerra larga. Vladimir Putin optó este lunes por no ofrecer grandes pistas sobre cuáles son sus planes a partir de ahora en la guerra de Ucrania. El discurso del presidente de Rusia en la celebración del Día de la Victoria, la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, con una Unión Soviética triunfante, estuvo más dedicado a justificar la agresión al país vecino que a ofrecer a los rusos, a quienes se les acumulan los muertos en el frente, un mapa de por dónde irá el conflicto. Putin acostumbra a guardar sus cartas, pero en el otro lado del mundo, Estados Unidos se ha empeñado en mostrar su mano. La directora nacional de inteligencia, Avril Haines, compareció este martes, un día después del discurso del presidente ruso, ante el Senado para dibujar su análisis de los próximos capítulos de la guerra. Putin está dispuesto a prolongar el conflicto que podría convertirse en una guerra más encarnizada, con objetivos territoriales que van más allá del Donbass y que requerirán una movilización superior a la que ha implementado Rusia hasta ahora. Nuestra conclusión es que el presidente Putin se prepara para un conflicto prolongado en el que todavía tiene la intención de conseguir objetivos más allá del Donbass, dijo Haines a los legisladores sobre la región del este de Ucrania, controlada en parte por separatistas prorrusos desde el 2014. Desde finales de marzo, el ejército ruso ha orientado su operación hacia esta región, después de que la estrategia inicial, una toma rápida de las principales ciudades del país, incluida la capital Kiev, que forzara el derrocamiento del gobierno de Volodymyr Zelensky, fracasara. Para Estados Unidos, la concentración de esfuerzos en el Donbass solo es un cambio temporal para recuperar la iniciativa, pero los objetivos estratégicos de Putin probablemente no han cambiado. Ayer la inteligencia de Reino Unido, otro aliado de Ucrania, defendía que Rusia subestimó la resistencia ucraniana y eso ha impedido que Putin pudiera anunciar grandes logros militares en su discurso del Día de la Victoria. No es algo exclusivo de la inteligencia británica. En una comparecencia legislativa a finales de marzo, el primer mando militar de Estados Unidos reconoció que había habido agujeros en la inteligencia estadounidense que les había llevado a subestimar a Ucrania y sobreestimar a Rusia. El problema es qué hará Putin ante esa desconexión entre lo que quiere y lo que le puede dar el ejército desplegado. La conclusión de Haines es que hay una creciente probabilidad de que el presidente ruso recurra a medidas drásticas, entre ellas la imposición de ley marcial. La reacción en Rusia ante una medida de este tipo es una incógnita. En los frentes, los soldados rusos han dado muestras de problemas de moral, de falta de coordinación con los mandos y de desconfianza sobre las órdenes que reciben. Si Putin da ese paso, tendrá que contar con efectivos más proclives a esos problemas y que sin duda aumentarán la factura de la guerra. La otra esperanza de Putin, según el análisis de la inteligencia estadounidense, es que gane la guerra del desgaste. Frente al silencio de Putin, el análisis de la inteligencia estadounidense es que el presidente ruso tiene 4 grandes objetivos. El primero, a más corto plazo, es lograr el control del Donbass, con una toma completa de las regiones del Donetsk y Lugansk, lo que le permitiría establecer una zona de seguridad dentro de Ucrania. Al mismo tiempo, el ejército ruso buscará rodear y ahogar a las fuerzas ucranianas que pelean en el frente del Donbass desde el oeste. Es algo que el Pentágono ha advertido desde hace días, con movimientos rusos desde el norte en Izium y desde el sur, desde la Mariupol tomada para encapsular y ahogar a los mejores batallones militares de Ucrania. En tercer lugar, Rusia buscará consolidar el corredor terrestre del sur que conecta el Donbass con la península de Crimea. Para ello necesita mantener el control de ciudades que ha logrado engullir como Mariupol o Gerson. Ayer mismo se registraban combates entre ucranianos y rusos entre esta última ciudad y Mykolaiv, otra ciudad sureña que Rusia no ha tomado de momento. Por último, hay indicaciones de que Moscú buscará ampliar este corredor por el sur hasta Transnistria, la región separatista prorrusa de Moldavia, que hace frontera con Ucrania
en el suroeste. Para ello, Rusia tendrá que pelear también por Odessa, el puerto histórico de Ucrania, donde en los últimos días han arreciado los bombardeos rusos. Haynes advirtió de que Rusia, si no emprende algún tipo de movilización de más personal militar, sus objetivos más allá de ganar más control en el Donbass serán complicados. Putin no quiso hablar en su discurso de medidas necesarias para lograr objetivos de esa ambición, con una llamada a reservistas o una movilización incluso más amplia. Podría ser algo impopular en Rusia, la constatación del fracaso de la operación militar especial, como Putin llamó la invasión, pero según Estados Unidos podría verse abocado a ello. Haynes aseguró que hay una discordancia entre las ambiciones de Putin y las capacidades militares del ejército que ha desplegado hasta ahora, unos 190.000 hombres. El temor para la máxima autoridad e inteligencia de Estados Unidos es que esto lleve hacia un conflicto impredecible y en escalada, en el que Putin tenga que reaccionar con medidas agresivas ante la sobreestimación de su propio ejército. Estados Unidos encausa líder de pandilla haitiana por secuestros. Fiscales federales en Estados Unidos presentaron cargos contra el líder de una pandilla haitiana notoriamente violenta en relación al secuestro de 16 estadounidenses el año pasado, informó el martes el Departamento de Justicia. Jermaine Joly, de 29 años, que también es conocido como John John, está acusado de dirigir la pandilla 400 Mawozo, y es la primera persona acusada por fiscales del Departamento de Justicia por haber participado en el secuestro de los misioneros cristianos. La semana pasada fue extraditado a Estados Unidos y se enfrenta a otros cargos en un caso de tráfico de armas de fuego, informaron los fiscales. La imputación señala que Jermaine estaba en una prisión haitiana durante los secuestros, pero no obstante logró dirigir las operaciones de su pandilla, incluida la negociación de rescate para liberación de los secuestrados. Uno de los objetivos expresados del secuestro era que el gobierno haitiano liberara a Jermaine de prisión, según los fiscales. Un total de 17 personas de un grupo misionero, 12 adultos y 5 menores, fueron secuestrados el 16 de octubre, poco después de visitar un orfanato en Gatier, en el área Croix del Bouquet, indicó el grupo. El grupo estaba compuesto por 16 estadounidenses y un canadiense. 12 de los misioneros secuestrados escaparon durante una atrevida maniobra nocturna, eludiendo a sus secuestradores, caminando por kilómetros, por un terreno complicado bajo la luz de la luna. El grupo siguió las estrellas para llegar a un lugar seguro después de un calvario de 2 meses secuestrados, según empleados de los Ministerios de Ayuda Cristiana, la agencia con sede en Ohio para la que trabajaban los misioneros. En un principio, los secuestradores de la pandilla 400 Mawozo pidieron millones de dólares en rescate. Previamente, 5 secuestrados habían sido liberados. Todavía se desconoce si se pagó algún rescate. Los 12 secuestrados que escaparon fueron llevados a Florida en un vuelo de la Guardia Costera de Estados Unidos y después se reunieron con los 5 secuestrados liberados previamente. Jermaine tiene programado comparecer por primera vez ante la corte el miércoles. De momento no está claro si tiene un abogado que comente en su nombre. Este caso demuestra que el Departamento de Justicia será implacable en nuestros esfuerzos para rastrear a cualquiera que secuestre a un ciudadano de Estados Unidos en el extranjero, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland. En un comunicado, utilizaremos todas nuestras facultades policiales para que rinda cuentas cualquiera que sea responsable de socavar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.